Bueno, el país se cede de una mediación entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Primero vamos a escuchar al presidente Danilo Medina dando los resultados de las reuniones que se realizaron esta semana. De la primera, vamos a escucharlo primero. De la primera, sí. Sí, porque esa primera reunión había mucha expectativa, básicamente sorprendió a la comunidad internacional y al país que se montara tan rápidamente este diálogo, y con la participación del expresidente del gobierno español, Zapatero, y Rodríguez Zapatero, y el presidente Danilo Medina encabezando como mediadores esa mesa. No se sabía muy bien todavía quiénes eran los miembros de la oposición que iban a venir a la República Dominicana. Había incertidumbre porque a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, había... No, ese es el presidente del Parlamento, del Congreso. Es la Asamblea Nacional. La otra es la Asamblea Constituyente. La otra es la Constituyente. Sí, el presidente de la Asamblea Nacional. Pero cuando los venezolanos están diciendo Asamblea, se refieren a la Constituyente. Claro, él había expresado a través de su cuenta de Twitter que no había diálogo. Que no había diálogo si no se daban estas condiciones, y enumeró una lista de condiciones que todo el mundo dijo, bueno, pues no hay diálogo entonces. Bueno, se realizó ese primer encuentro y vamos a ver lo que dijo el presidente Danilo Medina a la salida del mismo. Escuchamos a las partes, se expresaron, dieron su punto de vista acerca de la situación que vive Venezuela, y estamos en el proceso de exploración de la construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis. Hay mucha disposición de llegar a algún tipo de negociación. Para que las cosas salgan bien en este tipo de procesos, la discreción, la confiabilidad es muy importante. Nosotros venimos con gran esperanza y mucho optimismo, como lo dijo el alcalde, que es el coordinador del diálogo. Estamos en el momento estelar del diálogo. Muy optimistas al proceso de relanzamiento del diálogo para Venezuela, para la paz en Venezuela. Luego se reunieron el día completo del jueves y este fue el informe que dio el presidente Medina. Al término del diálogo, el mandatario Danilo Medina, quien funge como mediador junto al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, sostuvo que en el encuentro se avanzó en la agenda para solucionar definitivamente con la crisis social y económica del pueblo venezolano. Se acordó una comisión de países amigos que fungirán como una comisión de seguimiento que está integrada por México, Chile, Bolivia y Nicaragua. Y es muy probable que en los próximos días se anuncien 2 países adicionales. Para el 27 de este mes de septiembre, la Cancillería de la República se fijó el próximo encuentro, que se realiza a puertas cerradas con altos niveles de seguridad y poca organización. A pesar de las agresiones y bloqueos a nuestra economía, a nuestro sistema financiero, a pesar de todo eso, nosotros insistimos en que es un diálogo de paz el que se impone para dirimir los asuntos políticos y sociales entre venezolanas y entre venezolanos. Además del mandatario dominicano y Rodríguez Zapatero, estaban presentes Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Ali Uzcategui, embajador de Venezuela en la República Dominicana, y otras autoridades, quienes iniciaron sus conversaciones en torno a la crisis de Venezuela el día de hoy a las 10 de la mañana y finalizaron al filo de las 8 de esta noche. Bueno. Continúa el diálogo. Sí, el día 27 continuará, pero esos buenos auspicios yo realmente no sé en qué es que se basan. Porque vamos a ver, estamos hablando de una relación de gobierno-oposición en Venezuela en que van 100 y pico de muertos. Pero no solamente eso, es que la oposición ganó unas elecciones legislativas y estamos hablando de que Nicolás Maduro pierde las legislativas y entonces se inventa una elección de una asamblea constituyente con su gente, que entonces anulan el Congreso que le fue ganado por la oposición. ¿Y qué tú
tú dialogas? Peor. ¿Qué tú dialogas con un gobierno que tú le ganas en la legislatura y te pones otra cosa por encima del Congreso? Peor, a quien manda Maduro encabezando Ajá. la comisión del gobierno es a la presidenta de la Asamblea Exacto. Constituyente, el órgano que está aplastando todo lo otro. Exacto. El órgano con el que sustituyó el Congreso que perdió. Exactamente, Pero, a Delcy Rodríguez. ¿Y qué expectativas de éxito puede tener esa conversación? Realmente difícil de entender. Miren ustedes cuáles son las exigencias de la oposición representada en ese diálogo. Oiga, primero, dicen ellos, renovación equilibrada del Consejo Nacional Electoral. Esa es la Junta Electoral de allá. Exacto. Que de un solo lado. Segundo, cronograma electoral con garantías de pulcritud. Y además, sin inhabilitado, porque inhabilitan gente. Fulano no puede votar. Ajá. ¿Es así la cosa? Sí. Tercero, fechas precisas, incluyendo la elección presidencial. Cuarto, observación internacional calificada. Eso está bien, eso no va a ser conflictivo. Sí, pero en la Asamblea Constituyente que hicieron el otro día no permitieron observadores internacionales, entonces es válido ponerlo ahí. Sí, claro. Ahora, liberación de presos políticos, regreso de exiliados y cese de la persecución política. ¿Y ustedes creen que eso es un flycito a segunda, acordar eso? Entonces, normalización constitucional del país. Eso se refiere a que la Asamblea Constituyente no debería estar sustituyendo al Congreso que eligió el pueblo venezolano. Claro. Y, además, inmediata atención a la emergencia humanitaria de Venezuela. Eso se refiere a la crisis económica que vive el país. Fundamentalmente a la crisis económica y a la falta de productos de primera necesidad, comenzando por los alimentos. Esa es la cosa. Han criticado, una crítica que le han hecho a Maduro es algo inconsistente, que es porque está promoviendo el consumo de carne de conejo. Miren, la carne de conejo es exquisita y una coneja produce mucho más carne que una vaca, para el que no lo sabía. Porque una vaca, su embarazo dura 11 meses, ¿verdad? Y para que un novillo esté de provecho para carne, tienen que pasarle de 2 a 3 años para que coja 400 y pico de libras, ¿no? Una coneja pare incesantemente. Y cada vez que pare son 4 conejitos, 5, 6. Y esos conejos a los 2 meses están de provecho. Pero si tú calculas que la mitad sea hembra, esas a su vez comienzan a parir. Y miren, la crianza de conejos produce muchísimo más carne que la crianza de ganado. Con la ventaja de que hay mucho menos espacio, de que consume mucho menos. Eso sí, necesita mucho más cuidado porque se enferman y se mueren con mucha facilidad. Pero eso se da un entrenamiento. Así que la idea esa de Maduro deberíamos comenzar a copiarla aquí. La de los conejos, ¿eh? Las otras no. La pregunta es si hay una real voluntad de dialogar y de buscar una solución a la crisis y de ceder en exigencias. Porque hay personas que dicen esto es solamente el presidente Maduro ganando tiempo. Entonces esa intención se verá en las próximas reuniones. Ojalá de verdad haya un entendimiento para que haya solución a la crisis en Venezuela. Pero hay mucho escepticismo, empezando por el también expresidente del gobierno español, Felipe González, que dijo que eso no iba para ninguna parte. Bueno, eso es lo que yo creo también, que eso no va para ninguna parte. Que podría entenderse también como una crítica a Zapatero, no sé. Sí. Bueno, que ese es otro... Pero ellos los dos vienen del PSOE. Mira, que ese es otro hecho reseñable en medio de todo este diálogo, como Leonel Fernández, que había sido el actor internacional junto a Zapatero, que había estado majareteando todo esto, queda relegado a un segundo plano y asume el presidente Danilo Medina el liderazgo de esta mediación. Sí, pero de todas maneras el sector oficial de Venezuela, el gobierno de Venezuela, se reunió con Leonel Fernández en Funglode. Sí. Que por cierto, Funglode, que es un centro de actividades culturales, es al mismo tiempo un centro político y eso como que... a ti te invitan, por ejemplo, a una actividad cultural en Funglode y tú no puedes
evitar recordarte que cuando él se estaba resistiendo a la reelección de Danilo, todas las reuniones de emergencia con los diputados y todo, fueron en Funglode. Eso es un centro político. Sí, claro. Ese es un centro de actividad política, ni siquiera partidista, intrapartidista, de una tendencia. Y que cuando Guillermo Moreno denunció y se querelló por las donaciones que había recibido Funglode por parte de instituciones del Estado, no, y de Félix Bautista, y de contratistas del Estado, el resultado fue que la donación no es un delito. Sí, exactamente. Qué bonito, bueno, ¿no? Pues cuando regresemos vamos a hablar de ¿qué? De corrupción. Así que no se vayan. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, el escándalo Odebrecht estalló en los Estados Unidos por una investigación del Departamento de Justicia, estalló en Brasil y por eso aquí se sabe lo que allí sucedió. Tuvieron que someter a 14 fue en total. Sí. Entonces, ya para lo que importa. Ya, exacto, ya no queda un solo preso por Odebrecht. Odebrecht confiesa que pagó $92 millones en soborno para que le aprobaran sus contratos y los financiamientos de sus contratos en el gabinete, en el gobierno y en el Congreso. Los sobornos se dieron, pero nadie lo cogió. Nadie está preso. Nadie. Absolutamente nadie. Los últimos dos que quedaban, Ángeles Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, fueron despachados a sus casas con garantía económica. Vamos a ver la salida de Najayo de los últimos implicados en el caso de Odebrecht que quedaban presos. Hablamos del empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, a quienes el pasado viernes les fue cambiada las medidas de coerción que hasta el día de hoy cumplían en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Esta medida, que fue variada por el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco, el mismo que hace unos meses les impuso 1 año y a otro 9 meses de prisión preventiva como medida de coerción, y que la semana pasada cambió por garantía económica de 70 millones de pesos a Ángel Rondón y 50 millones a Víctor Díaz Rúa, así como presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país. Ambos imputados se estuvieron preparando para sus salidas desde tempranas horas de la tarde. Al centro arribaron 2 vehículos, una camioneta blanca y una jipeta negra marca Land Cruiser, que penetraron dentro del centro y donde fueron colocadas las pertenencias de estos implicados, las mismas en las que posteriormente salieron del Centro Correccional Najayo Hombres. Bueno, hubo la tarde de ese día una manifestación que hicieron los verdes, el movimiento verde, en la avenida Nacaona, frente a la torre. A la torre Caney. Donde vive Ángel Rondón. Ángel vive Rondón, ahí. Una torre elegantísima, donde viven multimillonarios. Un piquete en el frente, diciéndole de todo. ¡Qué espectáculo! Le dieron la bienvenida. Entonces, el movimiento verde dice que si no reciben sanción judicial deben recibir una sanción moral. Se han estado haciendo sometimientos. Eso es un ejercicio que es válido. A nadie le deben decir que no lo haga porque es un derecho. Aunque realmente se somete y el único resultado que se puede esperar es que se evidencie la captación de la justicia por parte del oficialismo. Pero usted no va a pretender que la justicia, con el procurador del Comité Central, con el presidente de la Suprema Corte del partido, con los jueces del partido, usted no va a esperar
que van a castigar a los jefes del partido, ¿verdad? Pero mira, además es inexplicable la decisión del juez Francisco Ortega, porque si la hubiera tomado otro juez, pero fue Francisco Ortega, el mismo que le impuso la medida de coerción en un principio. Que encontró en su primera decisión motivo suficiente para tener en la cárcel a Ángel Rondón 1 año y a Víctor Díaz Rúa 9 meses. Exactamente, para él ellos eran los que tenían la medida más gravosa, para él ellos eran los principales responsables y las personas para las cuales habían más elementos probatorios, e incluso sustentó en aquella ocasión su decisión diciendo que aunque no se podía establecer que hubiera un peligro de fuga, sí había sido comprometido el bien común en la República Dominicana. Exacto. Y por eso lo mandaba a prisión. Entonces ya no está comprometido. El bien común no está comprometido. Ya no está comprometido. Bueno, pero hay una cosa. Entonces, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, entonces habló contra la decisión del juez y se quejó, pero ¿ha elevado algún recurso de apelación? Porque los fiscales y los jueces están para discutir, sí, o para actuar. Exactamente. Y si el procurador no está conforme con la decisión del juez, ¿por qué no ha recurrido a esa decisión? Todavía está en plazo, creo. Todavía puede hacerlo, sí, pero él no ha dicho que va a someter ninguna apelación. Sabes que además hubo un miembro del comité político que fue el garante de Víctor Díaz Rúa para su solicitud de libertad bajo fianza. Ya tú sabes, es un mensaje. Franklin Almeida, sí. O sea, ¿cómo se llama la obra? Miembro del comité político le sirve de garante a uno de los principales imputados del caso de Brecht. Póngale nombre a esa obra. Sí. Póngaselo el nombre. Exactamente, exactamente. Vamos a ver lo que dijo en el día Guillermo Moreno al explicar su sometimiento contra el presidente Danilo Medina. Nosotros presentamos el 23 del mes de julio una denuncia en la cual imputamos, entre otros, al actual presidente de la República en esa denuncia respecto del caso de Odebrecht, y solicitamos además la ampliación de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, el Procurador General de la República, toda vez que al analizar el expediente que él presentó ante el juez especial de la instrucción que conoció de las medidas o de las solicitudes de medida de coerción, al examinar ese expediente nos damos cuenta que es un expediente muy flojo, vacío, y que obvia una serie de aspectos fundamentales del caso Odebrecht. Bueno, el caso de los sobornos de los tucanos, que es lo mismo que la Odebrecht, solo que con menos dinero. Sí. El Procurador General de la República, la Procuraduría, solo documentó $178,650 de los $3,520,000 que la Embraer confiesa que pagó de soborno para que le aprobaran la compra de los aviones. Ya entendemos por qué no están los legisladores. Es que falta establecer en la acusación del Ministerio Público dónde está el 95% de los sobornos. Entonces, hay unas manos, porque para aprobar eso se necesitan muchísimos votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Claro. Entonces, hay muchas manos entre los legisladores que se pusieron primero así, con la palma hacia arriba, para, después de que lo que le pusieron ahí, entonces esas manos fueron levantadas. Lo que pasa es que esas manos no están esposadas. A esas manos les ha ido muy bien. Esa es la realidad. Porque todo queda en eso. A lo mejor si el Ministerio Público se pone eficiente y decide averiguar a dónde fue a parar el otro 95% del soborno de Embraer, encuentran quiénes fueron los legisladores. ¿Y no será que no quieren encontrar? Pero claro. Porque aquí tenemos a los únicos investigadores que no quieren encontrar. No quieren encontrar. Por eso no investigan las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht, porque no quieren encontrar. Ellos salen a buscar con una venda en exactamente. La cabeza. Sí. Entonces, una venda en los ojos. Exactamente. Entonces, aquí tenemos una ley para eso, la ley de sobornos,
Creo que la hizo el PLD esa ley. El PLD ha hecho casi todas las leyes. Todas las leyes de transparencia. De transparencia, anticorrupción y tal, lo que pasa es que no se aplican ninguna. Ellos hacen las leyes como para que la gente, para decir, como lo han dicho en estos días, Sí. no, nosotros somos los que más leyes para la transparencia hemos aprobado. Los que más mecanismos hemos creado para combatir la corrupción. Bueno, Ajá. hay una ley que condena el soborno. ¿Y dónde están los que recibieron los 92 millones de dólares, 4.230 millones de pesos para aprobar las obras de Odebrecht? ¿Dónde están? En su casa. Sí. Y los legisladores involucrados, ¿dónde están? Ninguno ha sido molestado. Y lo de los tucanos, tampoco. Entonces, leyes ellos hacen, Claro. pero ellos hicieron la ley de declaración jurada de patrimonio. Sí. Y siempre hay cuchumil y pico de funcionarios que no la presentan y no pasa nada. Y la ley dice que hay que constatar lo que dice en su declaración de bienes. Lo han hecho. Averigüen. No solamente eso, que después de que explotó el escándalo de Diandino Peña por la investigación que hizo Alicia Ortega, este es el momento que no se ha procedido en la justicia, que supuestamente se le solicitó a la Cámara de Cuentas que hiciera una auditoría de esa declaración jurada y todavía no se sabe cuál fue el resultado. Y la de venta eso. del barrio Los Tres Brazos viola la ley de la empresa privada, la CREP. Y hay sometimiento, no, lo quitaron y pusieron otro. Sí. Y el procurador tampoco como que se ha motivado a someter a Diandino, no, tampoco. Ya, a él lo quitaron y eso es lo más que va a pasar. Entonces, también crearon la ley de contrataciones públicas. ¿Y qué dice esa ley? Que hay que licitarlo todo, que no se le puede agregar al presupuesto aprobado más que un 25%, que es una barbaridad, ¿eh? Sí. Pero bueno, dice hasta el 25%, y aquí no hay obra que se quede con ese 25%, hay obra con el 200% de aumento en adenda, pero además, esa ley le pusieron un artículo que dice que en situaciones de emergencia no hay que licitar. ¿Y saben ustedes qué? Punta Catalina, las plantas de Punta Catalina se hicieron invocando ese artículo sobre situaciones de emergencia, una emergencia que tiene 2 años y pico y que va para otro año más. Sí, ¿qué emergencia fue esa? ¿Cuál fue el ciclón que pasó? Sí. El terremoto que hizo necesario ese decreto de emergencia. Sí, el cataclismo que hubo en Punta Catalina, ¿cuál fue? Sí. ¿Por Ninguno. qué emergencia? Simplemente para no cumplir. Para volarse los procesos, para eso. Entonces, esta semana, el presidente Danilo Medina emitió un decreto diciendo que todas las compras y contrataciones tienen que hacerse por el portal de transparencia, que es ok, el mecanismo y la cosa. Los mecanismos están, pero no se usan. Sí, pero a Odebrecht le siguen pagando.